Corporación Universitaria Iberoamericana. Especialización en Neuropsicología Educativa. Presentado por Lady Espinosa. Presentado a Peter Morse. Damos inicio a esta presentación hablando del lenguaje. Con ello abordaremos los temas de conceptualización del lenguaje, bases neurológicas del lenguaje y por último modelos teóricos del lenguaje. Conceptualización del lenguaje. Para dar inicio a este tema, empezaremos diciendo que el comportamiento verbal constituye uno de los patrones conductuales desde el punto de vista social más importante en la compleja raigambre de las relaciones humanas. Nuestra evolución cultural ha sido posible gracias a que podemos contar con las funciones de habla, escuchar, escribir y leer. Debemos partir que la cultura y la escritura se relacionan estrechamente con la audición y el habla. En sí, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es un sistema de signos orales, escritos o gestuales que a través de su significado y la relación permiten que las personas puedan expresarse para lograr el entendimiento con su entorno. Es decir, el lenguaje es una conducta constituida por código lingüístico. En el ámbito de la neurociencia cognitiva y la neuropsicología, podemos definir el lenguaje como un sistema simbólico para comunicar significados concretos y abstractos con independencia de la modalidad sensorial utilizada como medio concreto de la comunicación. Con lo anterior se incluye el medio hablado y escuchado, el lenguaje comunicado de forma escrita y el lenguaje de signos. Para ser más claros, el lenguaje y signos son dos cosas diferentes. El lenguaje es un sistema simbólico para representar y comunicar ideas, mientras el habla es una manera de comunicación audible. A continuación hablaremos sobre las bases neurológicas del lenguaje. Decimos entonces que los procesos neurobiológicos elementales incluye el tono y la dinámica cerebral entre la excitación e inhibición, provocados por el ingreso de información de medios a la corteza cerebral. Se producen distintas manifestaciones funcionales en las células nerviosas o de respuestas del todo o nada, incrementados o decrementados en la actividad y alternativas de uno u otras mientras se recibe la señal. La lentificación del ritmo se descarga. Es una manifestación inhibitoria mientras la aceleración es excitatoria. De acuerdo con Damasio, vamos a considerar tres sistemas que sustentan funcionalmente el lenguaje. En primer lugar, un sistema operativo instrumental que ocupa la región perisilviana del hemisferio dominante y que incluye el área de Broca y el área de Wernicke. En el segundo lugar, tenemos un sistema semántico que abarca grandes extensiones corticales de ambos hemisferios. En el tercer lugar, encontramos un sistema intermedio organizado modularmente que sirve de mediación entre los dos anteriores y se ubica alrededor de un sistema instrumental. El lenguaje es un claro ejemplo de una función superior del cerebro, cuyo desarrollo se sustenta por un lado en una estructura anatofuncional genéticamente determinada y por otro el estímulo verbal que le da el entorno. Ahora hablaremos de los modelos teóricos del lenguaje. Damos inicio hablando de los modelos de Wernicke y Swan.
Según este modelo, el lenguaje resulta de la interacción de 7 estructuras del hemisferio izquierdo como la corteza visual primaria, el giro angular, la corteza auditiva primaria, el área de Wernicke, la corteza motora primaria, el área de Broca y por último el fascículo arqueado. Modelo de Ollman y colaboradores. Este grupo de académicos se encargaron de evaluar la capacidad de las personas en el reconocimiento de fonemas durante la estimulación cortical. Por otro lado, intentaron discernir los efectos de la estimulación sobre la memoria verbal, la lectura y la denominación de objetos. Con estos trabajos se demostró que los modelos de Wernicke y Jesús resultaban excesivamente básicos y simples, ya que la mayoría de las áreas de la corteza implicadas en el procesamiento del lenguaje se localizaban alrededor de la cisura de Silvio, es decir, la región parasilviar del hemisferio izquierdo. Existían otras regiones situadas en áreas frontales y temporales alejadas de dichas cisuras. Modelo de Mitter y colaboradores. Estos académicos sugieren que el lenguaje se podía organizar en 3 sistemas nulares, claramente diferenciados por la cartografía cortical. Primero, el sistema semántico, quien era el encargado del significado de las palabras. El sistema gramatical, que es la escritura del lenguaje. El sistema fonológico, que es el sonido de las palabras. Según este modelo, el sistema semántico y gramatical se localizan fuera de las regiones parasilvianas, o sea, extrasilvianas, mientras el sistema fonológico se ubica en regiones perisilvianas. Además, los 3 sistemas podrían integrarse en el giro temporal superior, o sea, sobre todo en el área de Wernicke. Modelo de Recco y Peterson. Estos 2 autores proponen un modelo que parte del procesamiento sensorial de un estímulo mediante la corteza cerebral correspondiente, ya sea auditiva, visual, dependiendo del material presentado. Cuando la presentación es visual, el reconocimiento de la palabra se localiza en la corteza visual estriada, mientras la presentación es auditiva, se codifica fonológicamente en la región temporoparietal. Por último, haremos un breve recorrido sobre el cerebro y el lenguaje. Empezaremos hablando en el área de Broca. Esta se encarga de la formulación de las oraciones y la programación motora de la articulación de los fonemas. A continuación, encontramos el área de Wernicke. Esta se encarga de la comprensión auditiva y el procesamiento de la selección del léxico durante la expresión. Área de Brougham, 46 y 47. El área 46 se encarga de las funciones ejecutivas y la comprensión de oraciones, y el 47 se encarga del procesamiento sintáctico. Circunvalación supramarginal. Su función está directamente ligada con los procesos fonológicos y con la escritura. Circunvolución angular. Juega un rol importante en la integración multimodal, auditiva, visual y táctil. Interviene directamente en la lectura y el cálculo. Por último encontramos el cerebelo. Esta participa en la fluidez verbal, evolución de palabras, síntesis, lectoescritura y habilidades metalingüísticas. Con lo anterior damos por finalizada nuestra presentación. Muchísimas gracias.